Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta breve reflexión Simón Pedro y el día de Shavuot. Shavuot, una palabra del hebreo que fue traducida como Pentecostés desde el idioma griego en las versiones tradicionales. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Eterno Padre que estás en los Shamaín, bendito tu nombre, Yod-Heh-Wav-Heh, Yahweh. Nos presentamos y confesamos, Padre, que te hemos fallado, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Te pedimos perdón, Padre, te pedimos que nos des un corazón sano, que la enseñanza que tienes para nosotros en esta ocasión penetre en lo más profundo de nuestro ser y produzca frutos para tu honra y alabanza, por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Nuestro estudio lo hemos titulado Simón Pedro y el día de Shavuot. Comenzamos con este verso del libro de Hechos 2:11 que nos dice: los oímos hablar en idiomas las grandezas de Elohim Todopoderoso. Este verso nos coloca en el contexto. Simón Kefá se dedicaba a la pesca antes de seguir al maestro Yahushua. Si usted desea alcanzar la comprensión de cuán efectivo fue el poder espiritual que vino sobre aquellos que tenían la responsabilidad de ministrar a otros las buenas nuevas de redención, lo invitamos a esta corta reflexión. En obediencia al maestro Yahushua, el grupo de sus discípulos permanecieron en Jerusalén unos 10 días, como nos dice el texto. En Hechos de capítulo 1, desde el 2 al 4. Vamos a prestar atención a los textos resaltados en verde. Nos dice el texto, hasta el día en que se los llevaron arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu de Santidad a los enviados que había escogido. A ellos se les presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Ellos lo vieron y él les hablaba acerca del reino del Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, comillas, de la cual me oyeron ustedes hablar, comillas. Observamos en este pasaje que el autor de este escrito, sea el que fuere, escribe en tercera persona e inclusive no se incluye personalmente en el grupo de los enviados. Observe lo resaltado en verde. Otro dato curioso es que el personaje de Teófilo aparece también en la introducción del libro de Lucas. Pero vamos a enfocarnos en el tema del día de Shavuot. Shavuot, una palabra hebrea, fue traducida al griego como Pentecostés en la traducción hacia el español o castellano. En Hechos 1:4 vemos lo siguiente. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron ustedes hablar, en comillas. Porque, verso 5, porque Johanán, el inmersor, a la verdad sumergía en agua, pero ustedes serán sumergidos en espíritu de santidad dentro de pocos días.
Observemos lo resaltado en verde y los agregados entre paréntesis con fines solamente de estudio. Punto A. El maestro afirma que les había hablado, por supuesto, a los discípulos a los cuales él está hablando, acerca de una promesa que había sido dada por el Padre. Esta promesa había sido dada por el Padre. El punto B. La palabra porque nos enlaza el verso 4 con el 5. Por lo tanto, esa promesa que había sido dada por el Padre era que ellos, los discípulos que el Padre le dio al Hijo, serían sumergidos en el Espíritu de santidad. En el Salmo 51, 11 vemos lo siguiente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo de David. En 1 de Samuel 12:12 vemos lo siguiente: así que fueron y lo trajeron. Era de cara roja, ojos brillantes y bien parecido. Y Yahweh dijo: levántate y úngelo, que este es. En el tiempo del Tanaj, conocido en las denominaciones como Antiguo Testamento, el espíritu de santidad también estuvo activo en algunas personas elegidas por el Todopoderoso para cumplir determinadas tareas. Los profetas se referían a la autoridad y los preceptos divinos con las palabras, abre comillas, así ha dicho Elohim Todopoderoso, cierre comillas. El espíritu de santidad despertaba en ellos los pensamientos en los que se basaban las amonestaciones y las enseñanzas sobre juicio y redención. Por encargo del Todopoderoso, los profetas también ungían a los reyes que debían gobernar al pueblo escogido. Así, por ejemplo, David fue ungido como rey, lo vimos allí en 1 de Samuel 12 hasta el 13. También en el capítulo 16, versos 12. Con este acto, la dignidad real de David también fue sellada. Dice también el texto que el Espíritu del Todopoderoso vino sobre David. Según el Salmo 51, 11, el rey David oró después de cometer pecado, que el Todopoderoso no quitase de él el Santo Espíritu. Vamos a Joel 2, 28 al 29. Joel nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y Ezequiel 36, 27 nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. También recordemos el capítulo 31 de Jeremías y aún otros textos que tratan sobre el espíritu. En el Tanaj, paréntesis, Antiguo Testamento para las denominaciones, se nos habla sobre un futuro en el que sería derramado el Espíritu del Todopoderoso, y ya no sobre algunos, sino sobre muchos. Se pueden encontrar promesas semejantes en otros profetas. En el sermón de Shavuot, entonces, el emisario Shimon Kefá señaló que la promesa en el profeta Joel ahora se estaba cumpliendo. Eso lo vemos en Hechos 2:15 y siguientes. Sigamos en el capítulo 1 de Hechos y observemos los versos 5 y 6. Nos dice:
porque Johanán, a la verdad, sumergía en agua, pero ustedes serán sumergidos en espíritu de santidad dentro de pocos días. Así que los que estaban reunidos le preguntaron: Maestro, ¿es este tiempo? ¿En este tiempo es que le vas a restituir el reino a Israel? Él les respondió: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tiene que ver el verso 5 con el verso 6. La frase así que nos liga el verso 6 con el verso 5. Tiene que ver el tema del verso 5 en cuanto a la frase serán sumergidos en espíritu de santidad con la frase del verso 6 que nos dice restituirás el reino de Israel. ¿Están sintonizados los discípulos con el maestro Yahoshua en esos momentos? ¿O están ellos fuera del tema en el verso 6? Preguntaron ellos: Maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir al reino de Israel? Pero hay una respuesta en los versos 7 y 8 de parte del maestro. En el verso 7 les responde la pregunta del verso 6 en forma casi que agresiva. Interesante que afirma que el Padre es el que ha dispuesto el tiempo y la fecha para restituir el reino a Israel en su autoridad. Y seguidamente el maestro vuelve al tema que venía tratando en el verso 5. Vamos a Hechos 1:8. Nos dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos discípulos, interlocutores del Mesías, recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu de santidad. Y el maestro explica una de las consecuencias de ese hecho. Hemos marcado con unos puntos solamente con fines de estudio. Punto A. Los discípulos serán testigos de Él, nos dice el verso, me serán testigos, en palabras de el maestro. ¿Y en dónde les serán testigos? Vamos al punto B. Allí vemos un orden establecido para que ellos fueran testigos del maestro. En primer lugar, en Jerusalén. Meditemos un poco porque es especial este orden dictaminado por el maestro. 1. Jerusalén. 2. En toda Judea. 3. En Samaria. 4. Hasta lo último de la tierra. Volvemos a Hechos 1:3 que nos dice: a ellos se les presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Ellos lo vieron y él les hablaba acerca del reino del Todopoderoso Yahweh. El maestro estuvo con ellos durante 40 días. Recordemos que el número 40 es bastante importante en todo el registro de la escritura. Durante ese tiempo sucedieron dos cosas. En el punto A nos dice
que padeció muchas pruebas convincentes, como vemos en los otros escritos nazarenos, en el libro de Hechos y los otros documentos de lo que se denomina pacto renovado. El maestro dio pruebas de que la persona que ellos tenían en su presencia, delante de ellos, sí era el que antes habían conocido. Recuerden el pasaje del incrédulo Tomás. En el punto B vemos lo siguiente. El maestro les hablaba del reino de Yahweh. Y aquí entre nos hemos entendido nosotros cuál, cómo y cuándo y con quiénes es el reino de Yahweh. En nuestras reflexiones siempre invitamos a las personas que están viendo estos videos a ir reflexionando a medida que vayamos leyendo los textos, a irnos preguntando y a ir enlazando todos los temas. Seguimos en Hechos 1:9. Nos dice, después de decir esto, y mientras ellos lo miraban, lo elevaron, fue alzado, y una nube lo recibió, ocultándolo de su vista. Mientras ellos miraban fijamente al cielo, a medida que él se alejaba, sucedió que dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Yahoshua que se han llevado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. En el verso 3 veíamos que a ellos, los discípulos del Maestro, se les presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Y en el verso 9, el Maestro es ahora elevado, podría decirse arrebatado. Podríamos concluir que el Maestro estuvo con sus discípulos hasta cumplidos los 40 días. En el verso 9 vemos en algunas versiones diferentes expresiones como las siguientes. Lo elevaron, lo alzaron. Y en el verso 11 también algunas frases como que se han llevado, que ha sido tomado de vosotros. Podemos preguntar, ¿quiénes lo elevaron? ¿Quiénes se lo llevaron? ¿Quiénes lo alzaron? ¿Quién le tomó de en medio de ellos? Conclusión. Así como el Maestro no se resucitó a sí mismo, tampoco se elevó por sí mismo. Siempre estas son unas recomendaciones para reflexión. Le invitamos a que cuando lea el libro de Hechos esté pendiente del estilo de narración todo el tiempo. Notará algo interesante. En esta primera parte del libro de Hechos vemos al autor narrando los acontecimientos en tercera persona, con un estilo literario muy particular. El autor se expresa con frases como, ellos miraban, a ellos les dijeron. En otro tramo de este libro de Hechos hay un cambio curioso de estilo. Observe que desde el libro de Hechos 26, el autor, el escritor se expresa con frases como, comillas, nos esperaron en Troas, comillas, y nosotros pasados los días, comillas, navegamos, nos reunimos. Consulte el verso 13 de Hechos 20. Nos adelantamos y así de ahí en adelante.
sobre esa nota con el fin de invitarlo a que lea nuevamente todo el texto y escudriñe e investigue. Siguiendo con nuestro tema, observemos la frase resaltada y nos haremos algunas preguntas. Será lleva en 1, nos dice todo el pasaje. 1, será llevado de ustedes. 2, arriba al cielo. 3, de la misma manera. 4, como lo han visto. Veamos el proceso inverso que se ha anunciado a ellos en este verso. Terminábamos como lo han visto. Si regresamos en el proceso inverso, lo verán. En el punto 3 veíamos, vendrá de la misma manera. En el punto a la inversa, de la misma manera. En el punto 2, arriba al cielo. Si colocamos el proceso en inverso, abajo hacia la tierra. Y en el punto 1, será llevado de ustedes. En el proceso inverso, será traído a ustedes. Podemos preguntar, ¿los mismos que se lo llevaron lo traerán de vuelta? Hemos hecho el proceso inicial, que fue que lo tomaron, lo llevaron arriba al cielo, y de esa misma manera vendrá como lo vieron ir. De la misma manera, entonces, vendrá abajo a la tierra, fue subido al cielo, y en el sentido inverso vendrá a la tierra y fue llevado de ellos, y en el sentido inverso será traído a ellos. Y la pregunta es, ¿será que los mismos que se lo llevaron lo traerán de vuelta? Puede ser. Seguimos con nuestro tema. Al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso lo vemos en Hechos 2, verso 1. El autor del libro de Hechos describe una grande fiesta que se celebraba en el día 50. Observemos dónde fue dado este mandato en Deuteronomio 16. En Deuteronomio 16 se ordenó esa fiesta y el texto dice, contarás 7 semanas cuando comience la cosecha del grano. Entonces celebrarás la fiesta de Shavuot para Yahweh tu Elohim, ofreciendo tu contribución voluntaria según te haya bendecido Yahweh el Todopoderoso. ¿A quiénes se refiere el autor? Estamos hablando del libro de Hechos, cuando informa que, comillas, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Vamos a resaltar. Con seguridad allí se encontraban los 12, además de las mujeres que compartían con ellos, entre ellas Miriam, la madre de Yahoshua. El número de los presentes era, comillas, como 120 personas reunidas, comillas, como afirma el autor en Hechos 1:15. Tengamos en cuenta Hechos 1:15. En los alrededores había miles de israelitas que habían venido a celebrar la gran fiesta. Recordemos Levítico 23:15. Nos dice, y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación,
el día después del Shabbat. Contarán 7 semanas, tienen que ser completas. Deben contar hasta el día después de la 7ª semana, 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo al Todopoderoso. En el día 50 correspondía mecer la gavilla de los primeros frutos. Eso lo vemos en Levítico 23, 15 al 16. Una celebración como esta no podía pasar desapercibida para nadie en aquellos días. Vamos a Hechos 1, 12 y vamos a analizar, a escudriñar un poco dentro de este pasaje. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat. Y cuando entraron, subieron al piso superior donde se alojaban, eran Kefá, Johanán, Jacob y Andrés, Felipe y Tomás, Bartalmaí y Matillahu, Jacob hijo de Alfaí y Simón el patriota, y Yahudá el hijo de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con Miriam, la madre de Yahoshua, y con los hermanos de él. En aquellos días Simón Kefá se puso de pie en medio de los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y dijo: vamos a observar los datos que se nos dan en el verso 12. Punto 1. Volvieron a Jerusalén, o sea que ellos no estaban en Jerusalén. Punto 2. Desde el monte de los Olivos. Quiere decir que ellos estaban en el monte de los Olivos y regresaron a Jerusalén. Desde ese monte hasta Jerusalén, vemos allí en el texto, toma un día de camino de un Shabbat, dice allí, de a pie, por supuesto. Sería un día de luz solar, que serían las 12 horas o más o menos de luz solar, o el día completo de 24 horas. El monte de los Olivos está cerca, tal vez no tanto. Ese es otro tema que pudiéramos investigar. Les dejamos ese tema. Vamos a ver los datos que se nos dan en el verso 13. Cuando entraron, en el punto 1, subieron al piso superior. Vamos a preguntar, ¿entraron a dónde? ¿Entraron a Jerusalén, porque venían de Jerusalén en el verso 12? ¿O al llegar entraron a este lugar en particular? Y cuando entraron, subieron al piso superior. Punto 2. Allí nos dice que ellos se alojaban en ese piso superior. Ellos vivían en un piso superior de algún lugar. ¿Cuál hubiera podido ser ese lugar? También tenemos que reflexionar y escudriñar en ese pequeño detalle. Vamos al punto 4. Ese era un lugar lo suficientemente grande para alojar a todos estos hombres. Tal vez estaban con sus esposas, ayudantes o asistentes. Se menciona a 11 titulares. Algunos de ellos se mencionan solos, otros se mencionan por parejas de varones. Vamos a verlo nuevamente. Kefá se menciona solo en este verso. Johanán, pero Jacob y Andrés se mencionan juntos. Felipe y Tomás,
Talmai y Matillahu, Jacob el hijo de Alfai y Shimón el patriota, y Yahudá se menciona solo el hijo de Jacob. Tal vez se mencionan así porque había parentesco entre ellos. En el verso 14 vemos que todos perseveraban unánimes juntos en oración. Vamos al verso 14. En el punto 5, todos estaban perseverando en oración en forma unánime, en unidad. Y el verso 6 nos dice allí que junto con las mujeres y con Miriam, la madre de Yahoshua, y con los hermanos de él, estaban ahora en el mismo lugar o en otro lugar. Ahora están en un lugar lo suficientemente grande para contener a todos estos hombres y además a Miriam, la madre de Yahoshua, y los hermanos de él. ¿Por qué pensamos que no es este un pasaje que transcurre en un solo lugar y en una sola vez? Vamos a analizarlo. Este pasaje estamos reflexionando, escudriñando, que podríamos concluir que todo esto que está sucediendo no está sucediendo en el mismo lugar y en la misma vez. Porque, vamos al verso 15, en aquellos días, Kefa se puso de pie en medio de los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y dijo, aquí el verso 15 comienza con la expresión en aquellos días. Vamos a ver qué podemos encontrar que esto implique. En el punto 7 estamos viendo el verso comienza con la frase en aquellos días. Hasta ahora el pasaje completo nos había mostrado un contexto en el cual los discípulos conviven en fraternidad, conviven las familias, oran juntos y así pasan los días. Pero vemos allí en el verso 8 que Simón Kefa, como cabeza de grupo, líder, moderador de una reunión o presidente de una reunión. Los hermanos estaban reunidos, eran como 120 personas, o sea, que eran 120 personas que se consideraban hermanos en una fe. Aquí estamos hablando de un hermanazgo en la fe, no de 120 personas que eran hermanos de sangre. Preguntamos, ¿eran extranjeros? ¿Eran gentiles extranjeros? ¿Eran prosélitos? Recordemos que la palabra prosélito se refiere a una persona convertida a otra religión, a otro partido político, etc. En este caso, en aquellos días se trataba de un prosélito convertido a el judaísmo, sin lugar a dudas. Veremos los datos que se nos dan en estos textos. Al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Desde el verso 15 al verso 26 vemos una asamblea presidida por Simón Kefa. Y esta asamblea se hace para la elección del reemplazo del traidor. Y seguimos con el capítulo 2. Recomendamos que lean desde el verso 15 hasta el 22, porque allí aparece una asamblea y el mecanismo de elección para reemplazar a esta persona que ya faltaba y no era parte del grupo.
Vamos ahora a seguir con el capítulo 2. Hechos 2:1 nos dice, al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Punto A. ¿Para qué fechas vamos a ver los siguientes sucesos? Podemos saber en qué mes y en qué día sucedió esto. Eso lo encontramos en la Tanaj, en particular Levítico 23 y otros textos. Allí encontramos en qué mes y en qué día van a suceder estos hechos que estamos viendo en estos pasajes. Vamos al punto B. Todos reunidos en un mismo lugar. Vamos a ver ahora quiénes son estos todos que están reunidos en este mismo lugar y que nos habla este pasaje. Hay un grupo de personas y estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y en el punto C podemos preguntar, ¿qué lugar es este? Evidentemente estamos viendo aquí un suceso independiente a los sucesos anteriores que veníamos tratando. El verso 5 de Hechos 2 nos dice, en Jerusalén se estaban hospedando yahuditas piadosos de todas las naciones. Yahuditas piadosos de todas las naciones debajo del cielo, nos dice Hechos 2:5. Estamos en el capítulo 2, vamos al contexto en Hechos, versos 1 y 5. Los hemos puesto allí porque el verso 1 trata de las personas que estaban reunidas en ese lugar y están encadenados en ese momento. Podemos pensar que en ese lugar que se menciona en el verso 1 quedaba en Jerusalén, según el verso 5. Es evidente que ese lugar quedaba en Jerusalén. Vamos a ver quiénes se hospedaban en Jerusalén en esos días. Quiere decir que si se hospedaban estas personas, no eran residentes permanentes de la ciudad, pero habían venido a hospedarse. Y si era un hospedaje, no venían a residenciarse, lo cual es una situación de permanencia, residenciarse. Venían a hospedarse en una situación no permanente. Vamos al punto F, yahuditas. Aquí se dice que en Jerusalén se estaban hospedando yahuditas. Judíos, esos que estaban hospedados en Jerusalén en esos días eran judíos, no de ninguna otra nacionalidad. Muy claro el texto, literal, contundente. En nuestros estudios siempre leemos en forma literal, a menos que hayan símbolos, hayan figuras, hayan alegorías, hayan parábolas. Tratamos lo más posible leer y considerar los textos de forma literal. Es una advertencia que siempre hacemos para todos los estudios que realizamos. En Jerusalén se estaban hospedando yahuditas. No eran de otra nacionalidad. Está muy claro allí el texto. Vamos al punto G. Y además de que eran judíos, dice el texto que eran piadosos. Y bueno, en el contexto judío, ¿qué significa ser piadoso? Estas personas eran judías y además eran piadosos, como lo indica el autor de este libro de Hechos. El autor de este libro de Hechos nos está diciendo
que las personas que se estaban hospedando en Jerusalén en esos días eran juditas y además que eran piadosos. Y ojo, estos judíos que además eran piadosos venían de todas las naciones debajo del cielo, todas las naciones debajo del cielo conocidas en aquellos tiempos. Entonces vamos reflexionando acerca de cada palabra, cada frase, cada verso en este pasaje. Sigamos estudiando el contexto y después veremos los acontecimientos. Nos vamos a concentrar en este estudio en el contexto más que en los acontecimientos que sucedieron. Hechos 2:7 nos dice: asombrados y maravillados decían, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Vamos al verso 7. Los llamados, los visitantes, identificaron a los que hablaban como galileos. En general, conocemos ya por los escritos nazarenos que los discípulos del Maestro originalmente, la mayoría fueron seleccionados en Galilea, cerca al lago, y allí eran pescadores y artesanos, entre otras actividades alrededor de esa zona, las poblaciones de esa zona, pescadores, artesanos y otras actividades. Posiblemente su dejo en la pronunciación, su manera de hablar, tal vez frases que incluían en arameo, su propia indumentaria, el trato de ellos y sus costumbres los identificaron ante estas personas. En el verso 9 se nos dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Yahudá, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Mizraim y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes aquí, tanto yahuditas como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las grandezas del Todopoderoso. Vamos a detenernos un poco en los versos 9 y 10. Estamos viendo el contexto de lo que está sucediendo allí. ¿Nos cabe alguna duda de que estos visitantes eran judíos que venían de otras naciones? Preguntamos por qué había judíos en otras naciones. Es muy sencillo. Siempre han sufrido diásporas, han tenido que abandonar su tierra, sus hogares. También por asuntos de negocios, asuntos de comercio, actividades en las cuales ellos en especial se destacan a nivel internacional en todas las épocas. Observe la lista de regiones de donde venían estos judíos: Turquía, Asia Menor, Grecia, África, Egipto, zonas del Mediterráneo y hasta de Arabia. Venían de todas las naciones conocidas en aquellos días, pero eran judíos piadosos, nos dice el texto. Una de las muestras de su piedad, y vamos a ver una de las muestras de su piedad dentro de todo el contexto de lo que significa ser piadoso. Una de esas muestras era precisamente el venir de zonas remotas como esas a cumplir las fiestas ordenadas por el Todopoderoso de Israel en las fechas señaladas. Había una peregrinación a nivel mundial de aquellos días hacia Jerusalén.
de todos estos judíos piadosos que estaban viniendo a celebrar la fiesta de Shavuot. El verso 10 menciona a los prosélitos. Ya habíamos comentado en este contexto que son personas convertidas al judaísmo y también de estos venían de lejos, también piadosos, a celebrar la fiesta. Más detalles de cómo se celebraba esta fiesta es objeto de otro estudio. Vamos a ver ahora qué fue lo ocurrido en esa oportunidad, concentrándonos más que todo en el contexto e identificando las personas que estaban participando de esta fiesta. Ya hemos visto el contexto, algo del contexto hasta ahora, donde nos podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Dónde? Es parte de un contexto. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cuántos eran? ¿Quiénes dirigían? ¿De dónde venían? ¿Para qué venían? Contestando estas preguntas, podemos darnos una mayor idea acerca del contexto. Y las respuestas, por supuesto, están en el mismo pasaje, en el interior del pasaje. Vamos a ver ahora algunos sucesos que nos ayudan a comprender lo que estaba sucediendo en esos momentos en Jerusalén. Hechos 2:1. Al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos a considerar el punto 1. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. Todos reunidos en un mismo lugar. En ese momento el texto no nos especifica qué lugar era ese. No podemos suponer alegremente que era el mismo lugar tratado en los hechos que sucedieron que nos narra el libro de Hechos 1:13. No podríamos suponer alegremente eso. Lo más probable es que era otro lugar porque había muchísima gente que estaba en los alojamientos de Jerusalén y venían de muchos países. Vamos al verso 2, nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero era una casa. Recordemos que la palabra casa también dentro del recorrido de las escrituras es un sinónimo de templo. Mi casa será casa de oración, nos dice el Todopoderoso en alguno de sus versos. Casa es sinónimo de templo en el contexto de las sagradas escrituras. Y continúa el texto diciendo que aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les concedía expresarse. La palabra todos nos está indicando a todos los discípulos, porque algunos estaban viendo todo lo que estaba sucediendo, pero los discípulos estaban siendo partícipes de este suceso extraordinario. Podemos entender que lo acontecido en Hechos 1:15 es un acontecimiento diferente a lo acontecido en Hechos 2. En Hechos 15 en el verso 15 hubo una asamblea de 120 literales, contados,
seguramente era necesario que hubiera un quórum para la elección del reemplazo del traidor. Simón Kefá en el verso de Hechos 2:20 anunció el objetivo de esa reunión. Más adelante, en Hechos 2, el autor comienza con la frase, al llegar el día de la fiesta. Luego es evidente que se trata de un acontecimiento posterior, nuevo e independiente. Vamos a ver lo siguiente. Tengamos en cuenta otros eventos parecidos a este estruendo como de un viento recio que llenó la casa donde ellos estaban. En cuanto a los israelitas, por ejemplo, cuando fueron liberados de Egipto. Vamos a ver algunos textos. En 1 de Reyes 19:11 vemos lo siguiente. Antes de Yahweh mostrarse al profeta Elías por medio de un sonido apacible y delicado, el escritor afirma que hubo un grande y poderoso viento que destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Todopoderoso. 1 de Reyes 19:11. Y en Job 38:1 y 46 vemos, se afirma que al patriarca Job, cuando fue aprehendido, Yahweh le respondió desde un torbellino. Juan 20:21 al 23 nos dice, paz a ustedes, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y después de decir esto, sopló y nos dijo, reciban el espíritu de santidad. Aquí vemos un hecho anterior a los hechos que estamos viendo en el libro de Hechos, capítulo 2. Este hecho de Juan 20:21 fue como un anticipo de lo que sería el derramamiento del Ruaj más adelante. Ese fue un soplo suave y delicado, pero el estruendo que vino del cielo como un viento recio llenó la casa donde ellos estaban en Hechos 2. Lo vemos allí en los versos 2 y 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de nosotros. Los discípulos fueron llenos del espíritu de santidad y comenzaron a hablar otros idiomas, según el espíritu les concedía expresarse. La fuerza que había en ellos los llevó a hablar en otros idiomas cuando su lenguaje natal era el arameo o el hebreo. Y a quienes hablaban. Cuando se produjo ese estruendo se juntó la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban asombrados y maravillados. Lo vemos allí en Hechos 2, 5 al 8 y el 11. Miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar a cada cual en su propio idioma nativo? Los oímos hablar en nuestros propios idiomas las grandezas de el Todopoderoso, Yod-Heh-Wav-Heh. ¿Qué hablaban los discípulos en esos diferentes idiomas? Lo vemos allí, las grandezas del Todopoderoso. ¿Qué significan las grandezas del Todopoderoso? Los hechos portentosos que el Todopoderoso hacía y había hecho. Estos discípulos no hablaban en lenguas ininteligibles ni jeringonzas que nadie entendía. Cada uno de los asistentes entendía los mensajes en su propio idioma. ¿Qué mensajes eran esos? Las grandezas del Elohim Todopoderoso. Y lo oían en su propio idioma. Allí había árabes, griegos, medos y
egipcios y de muchas otras naciones, como lo habíamos visto. Hay una profecía en Isaías 28:11, una profecía al respecto. En extraña lengua hablaría a su pueblo. La lengua extraña, diferente al hebreo, que el Todopoderoso utilizó para hablarle a su pueblo. Fueron los diferentes idiomas que hablaban los que llegaron a Jerusalén para hablar, para celebrar en Shavuot. Lo extraordinario del evento en Shavuot es que ellos solo hablaban el arameo o el hebreo. El milagro estaba encaminado a que reconocieran que Yahoshua era el Mesías profetizado a favor de la casa de Israel. Bien, esperamos con estas notas haber despertado su deseo de escudriñar, de investigar acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita, nazareno, en forma literal, teniendo en cuenta las circunstancias lingüísticas de expresión de los escritores para hacer más entendibles los textos, como son los símbolos, las alegorías, las comparaciones, aún las exageraciones, las parábolas, en boca del mismo maestro y en boca de otros profetas también. Invitación a escudriñar y a estudiar este pasaje del libro de Hechos en capítulos 1 y 2. Además, extendemos la invitación para que visiten nuestro sitio donde hay más estudios, más reflexiones, más recursos que le pueden ayudar en sus investigaciones acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le agradecemos al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob por esta oportunidad, porque nos ha guardado con vida hasta este momento ante tanto peligro que rodea a su pueblo y a los seres humanos en general. Grande es su misericordia, grande es su gloria. Para el Todopoderoso de Israel, toda adoración, alabanza y honor por los méritos del Mesías Yahoshua. Pedimos paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para sus gobernantes de la nación de Israel y para el pueblo de Israel, arrepentimiento y resistencia ante tantas circunstancias adversas. Amén. Shalom y hasta otra oportunidad.